estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog. Hoy vamos a ver una técnica de confección que vamos a necesitar en muchos proyectos de costura y que a muchos principiantes, sobre todo a mis estudiantes, les cuesta bastante trabajo lograr aprender. Y esta es la confección de piezas con curvas cuando son curvas que son opuestas. Para este tutorial les preparé unas plantillas que pueden descargar e imprimir para que puedan practicar desde sus casas las veces que sea necesario para que logren aprender a manipular la tela en estas piezas curvas. Para esta práctica voy a utilizar dacrón estampado, pero cualquier tela en tejido plano que tengan en casa les puede servir para practicar este tipo de costuras. Puede ser dacrón, popelina, politex, denim, telas que sean fáciles de manipular, se las recomiendo muchísimo para practicar estas técnicas mientras van aprendiendo y cogiendo práctica. Vamos a empezar con la plantilla número 1, que es la más fácil. Como ven, tenemos las piezas 1, 2 y 3 numeradas en el orden de arriba hacia abajo, y como podrán notar, en la parte más prominente de todas las curvas vamos a encontrar unos piquetes. Estos piquetes los deben pasar a la tela. Yo les recomiendo que hagan un pequeño corte de no más de 5 milímetros para poder marcarlos. Cuando manejamos piezas con curvas opuestas, se van a dar cuenta que cuando ponemos la tela derecho con derecho, una curva nos queda hacia arriba y la otra curva nos queda hacia abajo. Ahí es donde viene importante tener el piquete bien marcado en nuestra tela, porque ese piquete es el que nos va a ayudar a indicarnos que estamos cosiendo de forma correcta las dos piezas que tenemos. Entonces, para este primer ejercicio vamos a alinear ese piquete que tenemos marcado con un alfiler, y luego sí procedemos a juntar punta con punta a cada extremo de la plantilla para poder llevarnos la tela a la máquina. Y para hacer estas costuras yo te recomiendo siempre dejar el borde de la tela hacia el lado derecho para que sea mucho más fácil de manipular el textil. Además, yo siempre les recomiendo que dejen la curva que es cóncava en la parte superior y la curva que es convexa en la parte inferior de la máquina. Esto va a ayudarte a que sea más fácil de manipular la tela cuando estés cosiendo. Vamos a apoyar el borde de la tela con el borde del prensatelas, dejando 1 centímetro de costura, que es lo que traen estas plantillas. Hacemos un buen remate y luego sobre la curva superior, que es la curva que es cóncava, vamos a empezar a hacer unos piquetes con unas tijeras. Estos piquetes nunca deben sobrepasar el margen de costura que estés manejando en tu prenda. Esto nos va a ayudar a poder manipular mucho mejor el textil y lograr acomodar esa curva cóncava a la forma de la curva convexa para poder coser por todo el borde. Como ven, vamos organizando la tela y vamos cosiendo. Es muy importante en este tipo de construcciones no estirar la tela cuando cosemos, porque después cuando lleguemos al piquete nos vamos a dar cuenta que nos está sobrando material. Así que es cuestión de aprender a manipular la tela y de desarrollar esa motricidad fina con los dedos para que la costura te vaya quedando perfecta. Entre más practiques, más fácil se va a hacer. Cuando llegamos al piquete, repetimos el mismo procedimiento, vamos haciendo varios piquetes en la curva superior para poder ir acomodando la tela. Así como estás viendo en el video, es importante que a medida que vas cosiendo vayas moviendo la tela hacia un lado para evitar que te queden arrugas en la costura. Y así es como te debe quedar este primer ejercicio por ambos lados de esa curva. Como podrás ver, la tela te va a quedar ondulada, pero no te preocupes porque esto se quita con la plancha. Ya que tenemos la primera curva cosida de nuestra primera plantilla, vamos a pasar a coser la pieza 3 con la pieza 2. Como pueden ver, esta ya tiene dos curvas en sentidos contrarios que va añadiendo un nivel de dificultad en nuestra práctica. Pero recuerden que la teoría es la misma para cualquier curva que estemos cosiendo. Primero alineamos los piquetes correspondientes con alfileres y luego las puntas o los extremos de la pieza que vayamos a coser para poder llevarlo a la máquina. Este ejercicio lo vamos a empezar a coser igual que el ejercicio anterior, pero aquí la dificultad radica en que, como tenemos una curva que va en onda, la curva cóncava y convexa van a estar en la parte superior y en la parte inferior al mismo tiempo. Así que deben identificar cuál es la curva cóncava para saber si hacer los piquetes en la parte superior de la tela o en la pieza inferior de la tela para poder ir acomodando esos dos bordes e ir cosiendo con el margen que estén trabajando.
Recuerden tomarse su tiempo, coser despacio, sobre todo si es la primera vez que están manipulando este tipo de piezas. Así es como tenemos el ejercicio y recuerden siempre planchar muy bien las costuras para asegurarse de que todo quedó perfecto. En este punto es cuando ustedes se van a dar cuenta si esa ondulación que les quedó en la tela es simplemente la manipulación del material o si definitivamente les quedó alguna arruga en la costura. Así es como tenemos el primer ejercicio. Como ven, fueron unas curvas bastante fáciles. Dentro de esta plantilla van a encontrar un segundo ejercicio con un nivel de dificultad aún mayor para que puedan practicar con curvas más cerradas y de diferentes tamaños. Ya saben que sin importar el tamaño o la forma de la curva, siempre el procedimiento de confección será el mismo. Y recuerden que entre más cerrada sea la curva o entre más pequeña sea la pieza, más difícil va a ser coserla. Y aquí pueden ver cómo quedó la costura de este segundo ejercicio. Si en algún momento les pasa que en alguna curva les queda una arruga, como lo pueden ver en esta parte de acá, corregirla es muy fácil. Vamos a descoser aproximadamente unos 4 centímetros de la costura justo donde tenemos la arruga y vamos a dejar la parte donde nos quedó la arruga hacia arriba para poder ver bien la tela y poder allanarla o manipularla de mejor forma para asegurarnos de que no nos quede esa arruga en la costura cuando la volvamos a pasar. Como ven, dejando esta parte hacia arriba en esta segunda costura ya pude eliminar completamente esa arruga que me había quedado anteriormente. Y así es como se deben ver los dos ejercicios para coser curvas. Recuerden que el primero es de un nivel más fácil y el segundo es de un nivel un poco más avanzado para que puedan practicar con diferentes opciones. Recuerden que todo es cuestión de práctica. Al principio puede que no les quede bien o que se les haga muy difícil. Lo importante es seguir practicando para adquirir la destreza con nuestras manos. Si les gustó este video, no olviden dejar su like y por supuesto suscribirse y activar las notificaciones porque en este canal hay videos de costura todas las semanas. Y mientras que esperan al video de la próxima semana, yo les recomiendo esta lista de reproducción de acá, donde tengo todos los videos del curso gratis de costura para que puedan aprender muchas más técnicas desde casa. Yo les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.